Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Vamos a hablar de las empresas de royalties o regalías dentro del sector minero, en nuestro caso concreto de royalties sobre oro y plata. En el vídeo anterior os comenté que estaba iniciando una pequeña cartera de bolsa y que por el momento había incluido dos acciones, una minera y una empresa de royalties. Ese vídeo es muy importante y si no lo habéis visto os dejo el enlace en la descripción de este para que lo veáis. Como probablemente muchos de vosotros nunca hayáis oído hablar de empresas de royalties o de regalías, creo que es importante este vídeo, independientemente de que tengáis o no interés en invertir en acciones en bolsa, porque en cualquier caso las empresas de royalties o de regalías son empresas que intervienen directamente en el mercado del oro y la plata, y como apiladores físicos, aunque sea por aumentar conocimientos, es importante saber cómo funcionan estas empresas que al final determinan también en parte el precio del oro y de la plata, en especial de la plata. A mí es un sector que me apasiona dentro del mundo de la bolsa y de la inversión. Para comenzar, ¿qué son empresas de royalties o regalías? Bueno, en términos generales, un royalty es un derecho que alguien tiene a recibir un pago periódico en base a los beneficios que obtiene un proyecto. Por ejemplo, es muy habitual en el mundo de la música que un autor, por ejemplo, cobre royalties por cada disco vendido, por cada reproducción de una canción, etc. En el comercio, por ejemplo, pues en el mundo de las franquicias, donde una empresa es propietaria de una marca y el franquiciado por usarla tiene que pagar unos royalties. Bueno, hasta ahí más o menos el concepto lo conocemos todos. Pero, ¿qué son royalties en el mundo de la minería, en el mundo del oro y de la plata? Pues son derechos que alguien tiene a cobrar una parte por cada onza de oro o de plata que se extraiga de una mina. Así sin más, sin preocupaciones de todos los problemas de esa mina. En términos muy generales, por supuesto, porque hay distintas formas como veremos ahora. Pero, ¿y cómo se llega a que haya una empresa a la que le tengan que pagar por cada onza extraída en una mina? Pues porque esa empresa, esas empresas de royalties, lo que hacen es financiar a las compañías mineras. Una empresa de royalties dentro de la industria minera lo que hace es firmar un acuerdo con una compañía minera mediante el cual le entrega una cantidad determinada de dinero y a cambio la compañía minera le irá pagando una cantidad por el metal extraído. Son acuerdos muy beneficiosos para ambas partes. Para la compañía minera, pues porque los acuerdos de regalías les permiten obtener financiación adicional sin tener que incurrir en deudas o diluir su participación accionarial. En lugar de buscar financiación mediante préstamos o mediante la emisión de nuevas acciones, las empresas mineras pueden otorgar una parte de sus ingresos futuros a cambio de capital inmediato. Las compañías mineras ya he comentado alguna vez que son empresas que queman muchísimo capital. Por lo tanto, necesitan recurrir a deuda o acuerdos de este tipo o ambas cosas. Si recurren a deuda, a pedir financiación a un banco, desde el día 1 que reciben el dinero, tienen que empezar a devolver la parte correspondiente más los intereses, mensualmente o como tengan acordado. Tienen que empezar a pagar ese capital más los intereses, mientras que todavía no han comenzado a poder vender porque todavía probablemente no han ni extraído el metal. Puede que incluso todavía estén en fase de exploración. Sin embargo, si recurren a una compañía de royalties, la empresa les da un dinero a cambio de que cuando comiencen a extraer el metal les pague generalmente un porcentaje del oro o plata extraído. Esto de forma muy resumida, luego entraremos más en detalle en los tipos de regalías y demás. Pero lo importante para la compañía minera es que recibe el dinero con el que puede comenzar a operar y no tiene que ir pagando intereses, ni tiene que pensar en devolverlo, porque la devolución se va a hacer cuando comience a producir el metal, en caso de que esté explorando o sobre metal que ya estén extrayendo. Para la empresa de regalías que entrega el dinero para financiar a la compañía minera también es muy beneficioso porque las empresas de regalías obtienen beneficios al recibir flujos de efectivo estables y predecibles a largo plazo. Y se benefician de la extracción de oro y plata, pero a diferencia de las compañías mineras, no están expuestas a los riesgos operativos y los costos asociados con la extracción del oro o de la plata. Además, por supuesto, diversifican su cartera de inversiones al tener regalías en diferentes proyectos mineros y en diferentes ubicaciones geográficas. Entonces, las empresas de regalías o de royalties lo que hacen es establecer acuerdos con las compañías mineras que operan las minas, y estos acuerdos les otorgan el derecho a recibir pagos periódicos, generalmente en forma de regalías o porcentajes en los ingresos generados por la venta del oro o de la plata extraídos. O incluso el derecho a comprar a la compañía minera oro o plata a un valor muy bajo. Lo más habitual suelen ser las regalías sobre la producción. Esto implica que la empresa de regalías recibe un porcentaje de la producción del oro o de la plata que se extraen. Por ejemplo, si se acuerda una regalía del 1%, la empresa de regalías recibirá el 1% de la cantidad total del oro o plata producidos.
Se calcula cuánto dinero entrega la empresa de regalías a la compañía minera, cuánto va a durar el contrato, cuántas onzas se calculan que se producirán en ese periodo y así se calcula un porcentaje en el que ambas partes estén de acuerdo. El modelo de negocio es muy interesante. La empresa de regalías se garantiza un flujo de caja constante al recibir ese dinero efectivo de forma mensual, trimestral o como se acuerde, y no tiene que preocuparse de los problemas que pueda tener la mina. Problemas que pueden hacer que al final el coste de producción se dispare por problemas laborales, porque aumente el precio del combustible, por problemas medioambientales que le generen multas, etcétera, etcétera. A la empresa de royalties todo eso le da igual. Ella va a recibir su parte. Mirad, como ejemplo, imaginaros una mina y una empresa de royalties, y nosotros, como particulares, invertimos en la mina. Y resulta que los costes se disparan y encima la cotización de la plata cae con fuerza. Así que la compañía minera tiene pérdidas porque la onza de plata extraída le sale casi a precio de spot, y como hay pérdidas, la cotización se desploma. Pero si la empresa de royalties tiene un acuerdo por el que recibe de esa compañía minera un porcentaje de la plata que vende, pues aunque esté vendiendo casi a pérdidas, a la compañía de royalties le da igual, porque va a cobrar ese 1% o lo que sea que tengan acordado. Mejor, por supuesto, si la cotización fuera más alta, porque ganaría más en ese 1%, pero no le afecta como a la compañía minera la cotización spot de la plata. Y ni os cuento si el acuerdo incluye, por ejemplo, que esa compañía de royalties recibe una cantidad de onzas de plata a un 10% del precio spot. Y me diréis, pero Panda, ¿cómo es posible que compren onzas al 10% del precio spot? Pues sí, es posible, luego veremos un ejemplo real. Porque los acuerdos de regalías son muy diversos. Pueden ser cobrar un porcentaje de ventas o puede ser un acuerdo por el que tiene derecho a comprar una cantidad determinada de onzas a un porcentaje sobre el precio spot que se establezca. Imaginaros que la cotización de la onza de plata está a $25 y a la compañía minera ese precio no le sirve para entrar en beneficios, con ese precio está vendiendo en pérdidas. Pero si la empresa de royalties tiene un acuerdo para comprarle una determinada cantidad al 10% del spot, la empresa minera tiene que venderle esas onzas a $2,5. Así que la empresa de royalties, que la plata esté a 30 o esté a $25, le va a dar absolutamente igual. Las va a pillar a $2,5 y las va a vender a lo que esté el spot sin problema alguno. No las va a mantener ahí una semana a ver si sube. Es que le da igual porque las está comprando a $2,5. Y pensaréis que ¿qué negocio hace la mina vendiendo las onzas al 10% del precio spot? Bueno, recordad que es un acuerdo de financiación, que la mina ha recibido un dinero, mucho dinero, y no ha tenido que devolverlo ni pagar intereses. Lo devuelve así, vendiendo una cantidad de onzas estipuladas al precio acordado. Suena interesante, ¿verdad?, para las empresas de regalías o royalties, ¿eh? Bueno, aquí estoy hablando de oro y plata porque es de lo que trata el canal, pero hay empresas de royalties en todos los sectores. Cobre, por ejemplo, incluso gas natural, petróleo, etc. Vamos a hablar un poco de los tipos de acuerdos que suelen hacer estas empresas de royalties con las compañías mineras. Y vamos a verlo con la página web de Metalla que tengo aquí en pantalla. No por nada, sino porque es la compañía de la que yo soy accionista, como conté en ese vídeo, y bueno, ya conozco un poco dónde tiene los datos y aquellos que nos pueden interesar para este vídeo. Recordad que esto no es ninguna recomendación de compra, de venta, de inversión, es puramente informativo. Es más, hay empresas de royalties mucho más... no sé cómo decirlo. Mejores no es la palabra, pero quizás más seguras. Yo he comprado Metalla porque, como comento en ese vídeo, para esa parte de la inversión quiero añadir activos de riesgo. Activos de riesgo que me permitan precisamente por ese riesgo tener una posibilidad alta de retorno. Pero ese es mi modelo, que no tiene nada que ver con el que pueda tener cualquier otra persona. Porque busco una posibilidad alta de retorno, pero a cambio de un riesgo importante. Así que, por favor, si os interesa este sector, debéis estudiarlo y sacar vuestras propias conclusiones. Aquí no voy a hablar de Metalla, de esta empresa, de en qué precio la he comprado y por qué. Eso lo dejo para un vídeo que publicaré en exclusiva para los miembros del canal, a los que agradezco una vez más su generosidad al suscribirse como miembros de este canal. Pues lo dicho, vamos a ver aquí algunos acuerdos de royalties que tiene Metalla y así os voy explicando lo que son, lo que significa, porque al final son conceptos que se utilizan en todo el sector de los royalties. Bueno, me voy a ir aquí a royalties, overview, y aquí tenemos, bueno, pues los royalties destacados, ¿no? Una serie de royalties por aquí, y vamos a entrar en este, por ejemplo, de Castle Mountain. Bueno, aquí tenemos una serie de información, nos dice que es una mina de oro en California, que el proyecto tiene 2 fases, que la fase 1 está operando ahí en una zona, bueno, pone el nombre, nos da igual, y que se espera una producción de 30-40 mil onzas de oro anuales. La fase 2
Se espera que comience en 2026 y que eleve la producción a 200.000 onzas de oro anuales. Bueno, cuenta ahí toda la información, incluso que esperan un coste de $850 por onza. Pero lo que nos interesa ahora, para explicar los distintos tipos de acuerdos, está aquí un poco más abajo, donde dice interés, y esto que vemos aquí, 5% NSR royalty. ¿Y qué significa 5% NSR royalty? Bueno, NSR es un tipo específico de royalty o de regalía en la industria minera. Son las siglas de Net Smelter Return. Quiere decir que ese porcentaje del 5% que esta compañía, Equinox Gold, tiene que pagar a Metalla, se calcula sobre el Net Smelter Return, que es el valor de los ingresos generados por la venta del metal después de deducir los costes de procesamiento y fundición. En resumen, es el valor neto obtenido por la compañía minera después de deducir los costes directos asociados con la producción y venta del metal. Es decir, que si vemos un royalty que es NSR 5%, quiere decir que en este caso la compañía Equinox Gold, de la producción de oro de esa mina, cuando venda el oro, una vez descontado el coste de producción y el coste de fundición, va a tener que pagar a la empresa Metalla el 5%. Para que se entienda bien, voy a hacer unos números muy gruesos, que no son reales, pero bueno, sirve para hacernos una idea. Nos dicen por aquí que esperan que la extracción de oro en esta mina, el coste sea de unos $858 por onza. Bueno, pues a ese coste de producción vamos a sumarle, pues no sé, $10 de gastos de fundición, por ejemplo, ¿no? Ya digo que estoy inventando porque no sé, el fundir el oro y hacer los lingotes, no sé cuánto saldría por onza, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer unos números así muy gruesos. Así que le vamos a sumar $10 de coste de fundición y por tanto nos quedaría la onza de oro en un coste de $868. La compañía minera pues las va a vender un poco por debajo de spot. El spot está ahora mismo en el momento de grabar el vídeo en $1.920. Bueno, vamos a suponer que las venda a su producción a $1.900 la onza. Pues a esos 1.900 le quitamos los 868 de gastos que ha tenido esa onza de producción y de fundición y quedarían $1.032 de beneficio neto. Así que como el royalty es el 5% sobre el beneficio neto, tendría que pagar a Metalla $51,6 por cada onza extraída, por cada onza de oro. Si multiplicamos esos $51,6 por las 40.000 onzas de producción estimadas, serían algo más de $2 millones anuales que cobraría Metalla sin hacer nada, simplemente a cambio del dinero que le entregaron. Pero claro, si la producción pasara a 200.000 onzas anuales, como esperan en la fase 2, pues ya os podéis imaginar, hacemos el cálculo y serían $10.320.000 lo que cobraría Metalla. Ya os digo que estos números no son reales, pues no sé realmente los costes de fundición y demás, pero nos sirve para hacernos una idea de cómo funciona esto de los royalties, ¿verdad? En este caso, en el tipo NSR. Vamos a ver otro acuerdo distinto. Voy a volver atrás. Y nos vamos aquí a la mina La Encantada, de First Majestic Silver. Mina de plata, una gran mina de plata, pero ya sabéis que estos metales nunca vienen solos. Y la producción de esta mina nos dice aquí que fue en 2021 de 3,2 millones de onzas de plata y de 460 onzas de oro. Es decir, 3,2 millones de onzas de plata y 460 onzas de oro. Y que además está creciendo y toda esa historia, es decir, que podría haber más oro y demás. Pero lo que nos interesa ahora, ¿cuál es el acuerdo de regalía? El acuerdo lo tenemos aquí en interest y es distinto al anterior. Aquí, bueno, viene en inglés, pero sería algo así como 100% del valor bruto del oro, limitada a 1.000 onzas anuales. Tienen que pagarle a Metalla el 100% del valor bruto del oro, pero limitado a un máximo de 1.000 onzas anuales. Es decir, en este caso el royalty, la regalía, se basa en el valor bruto del oro extraído. Y tiene derecho Metalla a recibir el 100% del valor de ese oro extraído. Sin embargo, hay una restricción o límite en cuanto a la cantidad máxima de oro sobre la cual se aplicaría esta regalía. En este caso, la regalía o royalty se limita a 1.000 onzas de oro al año. Que de momento 1.000 onzas de oro es bastante más de lo que se está extrayendo, porque nos dice ahí que se habían extraído en el 2021 400 onzas de oro. Bueno, esta mina es una mina de plata. De hecho, es de las pocas minas realmente primarias de plata, porque muchas compañías ponen el nombre Silver en su compañía, en sus minas, pero no son minas primarias de plata. Están extrayendo más oro o más cobre que plata.
pero estas minas de First Majestic sí que son minas primarias de plata, ¿no? Ya lo veis, los millones de onzas de plata y luego solo 400 onzas de oro que salen como subproducto. Por tanto, como es una mina de plata, al oro lo consideran un subproducto y están dispuestos a entregarlo a cambio del dinero recibido. Pero digamos que para garantizar un acuerdo justo por ambas partes se pone una limitación. Porque imaginaros que mientras está en vigor el acuerdo apareciera una veta tremenda de oro y en lugar de las 400 onzas de oro actuales pues pudieran sacar, no sé, 15.000 onzas de oro anuales. Tendrían que entregárselas enteras a Metala, ¿no? Según ese acuerdo. Entonces, bueno, pues para evitar esos problemas, por si acaso, queda limitado a 1.000 onzas de oro. Y es algo que satisface a ambas partes porque en realidad están sacando 400, con lo cual, bueno, Metala dirá, oye, pues si en vez de 400 salen 500, son para mí, si salen 800 también, pero claro, si salen 1.500, pues muy bien, acepto que esas 500 sean para ti. Si se extraen 400 onzas de oro, a precio de hoy serían $760.000, que irían a parar a Metala. Como veis, aquí hablamos en bruto, no una vez descontados los costes de producción y demás, como en el acuerdo NSR. Es decir, son dos acuerdos completamente distintos. Vamos a ver otro acuerdo muy distinto y muy interesante, ¿no? Del que hemos hablado antes. Mina New Luika, mina de oro en Tanzania. Mina de oro de Shanta Gold. Mina de oro que, como toda mina de oro, produce también plata como subproducto. Y aquí vemos el acuerdo. Es un acuerdo de stream, no de regalía. En este mundo, bueno, pues se distingue un poco entre regalías y streaming. La traducción de streaming sería un poco transmisión y quiere decir que, bueno, que transmitirían el metal, ¿no? En este caso sería, en lugar de entrega de dinero, entregarían metal. El acuerdo dice que Metala recibe el 15% de la plata producida y adquiere esa plata al 10% del precio spot en el momento de la entrega. Y el acuerdo continúa hasta 2026. Vamos, que si en el momento de la entrega el spot está en $25, Metala adquiere esas onzas, el 15% de la producción total, a $2,5. A $2,5. Interesante, ¿verdad? Por eso me hace mucha gracia cuando alguien trata de explicarnos que la plata no puede bajar de no sé qué determinado nivel o determinado precio porque entonces está por debajo del coste de producción y las minas cerrarían. Ya lo he explicado en otro vídeo, ¿no? En el que explico cómo la mayor parte de la plata no sale de minas primarias, como esa de First Majestic, sale de minas como esta, como subproducto de minas de oro o de cobre. Y por lo tanto hay millones de onzas vendidas al 10% de su precio spot. Así que cuando oigáis a alguien pontificar del precio mínimo de la plata porque por debajo de eso no se puede producir, bueno, es un indicador claro de que ese tipo no tiene ni idea de cómo funciona el mundo de la minería y de la plata. Pero bueno, a lo que vamos. Por eso decía que las compañías de royalties, decía al principio, que determinan también, son un jugador importante en el mundo de la plata y el oro, y sobre todo que determinan también el precio final, el precio spot de la plata. Lo determinan porque son compañías, algunas muy grandes, Metala no es una compañía tan grande, pero las hay muy grandes, y pueden estar recibiendo onzas de plata, miles, millones de onzas de plata, a $2 a $2,5 por onza, pagando $2 o $2,5 por cada onza. Por lo tanto, a esas compañías, a cuánto esté el precio spot les da igual, no tienen ningún interés, les da igual que la plata pase de 25 a 30. Hombre, no es que les dé igual, porque si pasa de 25 a 30 tienes $5 más de ganancia en cada onza, pero me refiero que para ellos no es vital. Para ellos lo vital es coger las onzas de plata y según les llegan, ponerlas en el mercado. Es decir, es que ni les llegan, ¿no? Hacen la operación, las pagan y ya van directamente a la venta. Porque cada año, no cada año, cada mes prácticamente, porque si no es de unos de otro, les están entrando onzas y su único interés es moverlas lo antes posible. No tenerlas apiladas a ver si mañana valen más el precio spot. Y por lo tanto la plata como subproducto y los acuerdos de compra a precios extremadamente bajos para financiar las minas es lo que hace que la plata se mantenga tradicionalmente baja y que le cueste subir. Luego podemos dar mil vueltas y buscar teorías de la conspiración y que si JP Morgan y que si los futuros y que si el precio spot es falso y todas esas historias que se escuchan por ahí, que sirven para hacer un relato y, bueno, ganar audiencia, pero está bastante lejos de la realidad. La realidad es que los grandes operadores del mundo de la plata ganan dinero a estos precios de spot. Pero bueno, a lo que vamos. Este vídeo eran unas pequeñas pinceladas de lo que son las empresas de royalties, que es un sector desde luego muy interesante.
Un sector que es un jugador de primer orden en el mundo de la minería, de la minería de metales preciosos. Y desde luego una forma muy interesante de invertir en minería de oro y plata sin asumir la volatilidad que tienen las compañías mineras. Las empresas de royalties, por supuesto, cotizan en bolsa y como cualquier otra empresa están sujetas a fluctuaciones. Se puede ganar o perder mucho dinero, ambas cosas. No es que esto sea algo que invertimos en ellas y empezamos a ganar dinero porque la empresa recibe un flujo constante de efectivo. Como cualquier empresa, hay momentos buenos y momentos malos. Yo por eso he invertido en Metala, porque está en un momento malo de su ciclo, que desarrollaré en ese vídeo exclusivo para miembros, y por lo tanto espero pillar su parte buena del ciclo alcista. Hay muchas más empresas importantes y de hecho de mucha más capitalización que Metala, que bueno, quizás podamos hablar de ellas en otros momentos si hay interés. Espero que os haya resultado interesante y que como cultura general del mundo de los metales al menos os haya servido. Un saludo y nos vemos.